Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto tenerlos nuevamente en este programa, siempre bajo la señal de Andina Canal Online. Hoy día vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el señor Carlos Gálvez Pinillos, y nos va a comentar acerca de cuáles son las perspectivas del sector minería, petróleo y energía para los próximos meses, teniendo en cuenta que esta coyuntura un poco en los últimos meses ha disminuido las posibilidades de un crecimiento sostenido. Señor Gálvez, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto tenerlo. Gracias por la invitación. Bueno, con relación a la pregunta, es importante que tengamos en cuenta que Toromocho, que completó la construcción de su proyecto el año pasado, está ya llegando a sus niveles de máxima capacidad de producción tal cual estaba previsto. También es importante mencionar que estamos en este año avanzando y progresando muy bien con la construcción de Cerro Verde, la que debe empezar su producción ampliada en el último trimestre probablemente, si no comenzando el año entrante, y eso también va a ser un aporte muy importante. La otra cosa que tenemos que proteger y cuidar es que el proyecto de Las Bambas se pueda concluir, ya tiene un 85% de avance, es un proyecto muy importante que cambiará probablemente la faz de Apurímac y que tendrá su contribución a partir del próximo año. La actividad minera es una actividad de largo plazo, que requiere largos periodos de exploración, de diseño, de construcción, y por lo tanto la cosa no se mide solamente en meses. Muchos analistas hablan por el impacto de los precios en el corto plazo. Fíjese, nosotros estamos acostumbrados a eso. Son más las épocas de crisis las que hemos vivido que las de bonanza, y consecuentemente no nos hace mayor cambio. Específicamente era eso lo que le quería preguntar. Esta semana el INEI ha ya publicado los resultados de los sectores económicos, y el de minería e hidrocarburos ha tenido una retracción. Esto se debe por los, como conversamos anteriormente, los metales, los principales metales que exportamos nosotros. Sin embargo, hay otros metales que su producción se ha incrementado, pero igual al final no ha ayudado a que la producción en general se incremente. Lo que usted dice es cierto, los precios internacionales también han caído, pero ¿han caído tanto como para revertir la subida que se dio en los últimos 10 años? A ver, los dos principales productos mineros son el cobre y el oro. En el caso del cobre estamos creciendo. Con los proyectos que acabo de mencionar continuaremos en crecimiento. El Perú normalmente ha venido produciendo en el orden de 1.350.000 toneladas. Luego de las expansiones que he mencionado pasaremos a 2.200.000 toneladas. Eso es un avance importante, y ojalá, Dios quiera, que podamos continuar no solamente con lo que es Constancia, que es uno de los proyectos que me he olvidado de mencionar, claro, pero también que podamos ir adelante con Tía María, y que los otros proyectos que tenemos en el portafolio se puedan seguir construyendo. Suena a un lugar común la comparación con Chile. La verdad es que la prensa chilena me ha estado contactando en los últimos meses y con una preocupación respecto de qué tan rápido íbamos a poder alcanzarlos. Yo les he contestado, por supuesto, con gran arrogancia, que es un reto muy importante, que es un reto formidable, pero ciertamente nosotros no nos vamos a comparar solamente en cobre. Claro. Ellos tienen solo cobre, nosotros tenemos un grupo importante de metales: cobre, oro, plata, plomo, zinc, estaño. Molibdeno. Y entonces en eso, si lo ponemos todos juntos, sí es mucho más factible alcanzarlos. Dios quiera que todos los planetas se alineen, que la sociedad comprenda que la actividad es muy importante para el país, que tengamos el apoyo de todos los niveles de gobierno, y estoy hablando no solo del gobierno central, sino de los gobiernos subnacionales, para que se recomponga la confianza que hay
grupos interesados en destruir. En ese aspecto, el presidente del Consejo de Ministros, señor Cateriano, él ha estado dando muestras de una intención de unión y sacar adelante las inversiones y que este ruido político se reduzca y de repente desaparezca. Pero como usted menciona, ¿no?, hay pequeños grupos que no están interesados en que la economía continúe adelante y que mejor presenta sus intereses de por medio. ¿Qué debemos hacer? Debemos unirnos tanto el sector privado como el sector público un poco para sacar adelante este sector que es importante para el país. Sin ninguna duda, ya en anteriores oportunidades he felicitado públicamente esta posición del gobierno, he felicitado públicamente al presidente del Consejo de Ministros por tomar el liderazgo y comprometerse en el desarrollo de los nuevos proyectos y por alinear al Consejo de Ministros, al gabinete, tras estos objetivos, porque sin ellos no vamos a poder progresar. La tarea es una tarea un poco más complicada, que no es solamente una tarea de gestión directa de gobierno. Es una tarea de llegar a las mentes y corazones de las poblaciones antes que aquellos grupos interesados en oponerse, en destruir, aquellos que no quieren que el país se desarrolle. Y ahí es donde tenemos que hacer una labor de ganar la confianza. Y para ganar la confianza probablemente tengamos que crear mecanismos nuevos y diferentes que le den garantías a la población respecto de protegerlos de cualquier daño que se pueda ocasionar. ¿Cuáles serían esas garantías? Estoy elaborando mentalmente ahora que estamos conversando, pero lo que ocurre, y eso lo sabe quienes están acostumbrados a exacerbar las contradicciones para que los proyectos no funcionen, a generar la desconfianza. Y claro, cuando la confianza se pierde es muy difícil ganarla. Ahí es donde tenemos que ser creativos para darle muestras de garantía de que esa confianza no va a ser defraudada cuando se construyan los proyectos. Usted ha dicho que no debemos mirar de repente los resultados mensuales de muy corto plazo, obviamente, debemos mirarlo a un mayor periodo de tiempo para ver cómo evoluciona, porque, o sea, un sector tiene pues diferentes altas y bajas, ¿no? Pero esta caída de 2.4 en febrero un poco hace pensar que de repente en marzo también podemos tener pero queríamos ver en qué momento hay un repunte, ¿no? Fíjese, no le llame la atención que estas cosas ocurran. Ocurren a veces porque hay caída de precios, ocurren a veces porque los planes de minado pueden cambiar, pueden estar atendiendo zonas que tienen menores contenidos metálicos, ocurre porque a veces hay alguna paralización o de repente alguna falla de algún equipo, o como mencioné en el caso del proyecto Toromocho, que desde que se terminó la construcción hasta que se pudo llegar al 100% transcurrió más de un año y hubo que cambiar algunos equipos también. O sea, de esos problemas tenemos y no nos debemos dejar impactar por eso. Lo importante es que el sector y los proyectos puedan seguir desarrollándose en el mediano y largo plazo. Y para eso lo que tenemos que hacer es hacer que la población sienta el beneficio que estos proyectos se ejecuten. Y en esa línea hay dos sectores a los que quiero también hacer hincapié y felicitar ahora. Uno, ciertamente, y cada vez que puedo, es al sector de educación, porque el sector de educación está trabajando precisamente en informar y educar bien a la juventud, de manera que logren comprender las bondades de los proyectos y que no sean engatusados por información falsa o medias verdades que se vienen divulgando. Eso por un lado. Y por otro, al sector vivienda y construcción, que está proponiendo, y eso me parece sensacional, que parte del canon se utilice prioritariamente
en obras de infraestructura de agua y desagüe, porque eso es lo que trae beneficio y salubridad. Y cuando hablamos de desnutrición, también tenemos que comprender que no se trata de ingesta de alimentos, porque la naturaleza de alguna manera nos los da. Los problemas se generan cuando no tenemos agua y desagüe, y entonces comienzan los problemas gastrointestinales en los niños, y por más que los alimenten, quedan desnutridos por problemas estomacales. Entonces, eso es fundamental. Yo quiero resaltar esa labor. Si bien es cierto, claro, se ha avanzado en este sentido, pero también los gobiernos regionales ahora deberían tener pues una política en ese sentido, porque teniendo el canon, el sobrecanon, ¿no?, las regalías que les da este sector, deberían ser modelos de infraestructura, modelos de educación, modelos de desarrollo, a diferencia pues de otras regiones que no tienen estos recursos. Bueno, nosotros en ese sentido también hemos tenido nuestro acercamiento al Ministerio de Economía y Finanzas y los hemos invocado a que tomen contacto directo, persuadan y apoyen a los gobiernos regionales y municipales que tengan la buena voluntad y disposición de ser exitosos, para que los apoyen con los equipos técnicos, con los proyectos, con las aprobaciones y con el manejo ordenado, honrado, sin corrupción y en debido tiempo de los proyectos a los que estoy haciendo mención. Y solo de esa manera la población va a poder sentir el beneficio y saber que su minería es muy importante para el país y para ellos. Imposible decirle a la población que la minería es importante si ellos no ven que tenga ningún retorno y sus condiciones de vida siguen igual por décadas. Usted ha hablado de Toromocho, Cerro Verde, Bamba, Constante y Tía María. ¿Cuál es la importancia de estos sectores y cómo va a influir, no sé si todos, este año? O sea, ¿la minería va a mantener su participación en la creación en el Producto Bruto Interno? Sin ninguna duda, y se me olvidó mencionar y resaltar la aprobación reciente de la ampliación de Toquepala, que también es una ampliación de 60.000 a 120.000 toneladas diarias, con una inversión de 1.200 millones de dólares, que no es poca cosa, y que va a estar generando mayores valores, mayores ingresos para el Perú de entre 800 y 1.000 millones de dólares por año, por el resto de su existencia. Entonces, esto es muy importante, no es una cosa del día a día. Yo, de manera bastante irreverente, digo a quien no conoce el sector minero que en el sector no somos chupeteros. Un chupetero se compra un refrigerador hoy día, esta noche prepara los helados y mañana los vende. Nosotros nos tomamos una década o dos para poder desarrollar un proyecto y eso requiere un esfuerzo económico y un respaldo financiero formidable. Y por supuesto que ganar la confianza y mantenerla es muy importante. Específicamente sobre la confianza. Hay quienes dicen que quizá hay una retracción de los inversionistas en el tema de exploración, ¿no? ¿Qué es cierto ahí en eso? Bueno, ese es un fenómeno mundial. Cuando los precios caen, las compañías dedicadas a exploración, que en el mundo se les conoce como compañías junior, que tienen además como fuente de financiamiento levantar capital en las bolsas como la de Toronto, pero aquí también tenemos un capítulo de mineras junior, ese capital de altísimo riesgo se retrae. Las expectativas se acrecientan cuando los precios suben y más gente está dispuesta a apostar por esos esfuerzos. Eso es casi como para los inversionistas, me refiero de la bolsa, casi como apostar a la tómbola. Pueden ganar o pueden perder. Si ganan, ganan muchísimo, porque está el hallazgo y ahí es donde está la creación de riqueza para esas empresas y para el país. Pero si pierden, lo pierden todo y no tienen a quién reclamar, ¿no? En el caso de Perú, ¿esto cómo se está desarrollando? ¿Hay mayor interés?
El interés geológico existe en el Perú porque tenemos el privilegio de contar con 3 cordilleras que son el ambiente natural fundamental para que existan formaciones volcánicas, calizas e intrusivos que permiten justamente las formaciones con presiones y temperaturas. Esos caldos subterráneos llegan a instruir en la cordillera. Por eso es que hay un potencial, pero ese potencial tiene que ser debidamente explorado, tiene que identificarse que efectivamente existe esto, dónde está localizado, su dimensión y si es económicamente explotable, porque pudiera haber algo que no lo es. Ahora, ¿se animaría a hacer una proyección de crecimiento del sector para el cierre del año y de repente viendo qué rubros serían los que le darían un mayor impulso al sector minería y hidrocarburos, ¿no? Bueno, yo le estaba mencionando que este es un año importante de crecimiento de la producción porque estamos pasando de 1.350.000 toneladas a, bueno, este año será probablemente 1.500.000 toneladas, pero cuando se termine y se ponga en producción, y esto será dentro de algo más de un año o año y medio, cuando las Bambas estén en producción, cuando ya Cerro Verde pueda aportar de su nueva capacidad, vamos a llegar a 2.200.000 y eso va a ser un salto. Y en el sector hidrocarburos, las inversiones se ven un poco alentadoras para los próximos años, pero sin embargo mucha gente no conoce más allá de Camisea de repente o de algunos lotes de exploración petrolera. ¿Qué más tenemos en el país? Bueno, efectivamente hay un desconcierto de los inversionistas respecto de la situación del precio del petróleo, que ha caído, felizmente por estos días está recuperándose algo, pero más importante en estos momentos de nuestras potencialidades exploratorias por petróleo está el gas y los líquidos de gas natural. Y aquí tenemos 2 lugares de importancia. Uno, 25 kilómetros frente a las costas de Sechura, que es un depósito con potencial de gas interesante, importante, y que está buscando justamente tender su tubería de gas hacia la costa para poder extraer y explotar ese gas. Eso es una fuente importante. La otra que está ofreciendo un potencial, creemos, interesante, es el lote 108, el que está en Pichanaki, y que esperemos que luego que se han terminado las pruebas sísmicas, que se complete el trabajo de gabinete para identificar a dónde debiera efectuarse las perforaciones. Dios quiera que las comunidades y esta gente que hace oposición permanente permitan hacer las perforaciones exploratorias para poder verificar y confirmar, y ojalá, como decía, se pueda repetir un Camisea. Si eso es así, el perfil de producción y de reservas del Perú será muy auspicioso y positivo. Ajá. ¿Y el nivel de inversiones en ese contexto, más o menos, cuánto bordea? Mire, en la selva hacer un pozo exploratorio cuesta más o menos entre 80 y 100 millones de dólares. Cada uno. Eso dirá, y eso solamente para explorar. Después vienen las perforaciones de desarrollo para poder poner en producción. Explotación, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Y esto, me imagino que se ha previsto también que no solo después de las explotaciones, sino generar otros actividades conexas. En el caso de los hidrocarburos, de repente, la transformación en productos directos, ¿no? Sí. ¿Cómo ve esto las posibilidades de desarrollo en el país de este tipo? A ver, fíjense, la primera opción que tenemos en el Perú es, a partir del gas, instalar plantas de generación termoeléctrica a gas, con ciclo combinado además,
y dadas las condiciones de mercado y el potencial de mercado que hay entre nuestros vecinos, una de las cosas que debiéramos pensar es en convertirnos en exportadores de energía eléctrica. Creo que eso es una tarea, un objetivo y una visión que debemos de ponernos. Nosotros estamos todavía en una etapa muy preliminar de explotación y generación, de uso de estos recursos en generación, tanto por el lado del gas como de las hidroeléctricas, que es otro potencial importantísimo de generación limpia que tenemos en el Perú. Y creo que si todos los peruanos nos alineamos en ese objetivo y visión estratégica, vamos a convertirnos en un país exportador de energía de primer orden. Después podrán venir otros proyectos como el de petroquímica, pero sí tengo que reconocer que en la industria petroquímica es una de altas inversiones, muy bajos márgenes y por lo tanto no hay espacio para el error. Perfecto. Perfecto, señor Gálvez. Veo en sus declaraciones que hay optimismo para las operaciones de este año y los próximos años en el Perú, teniendo en cuenta que hay un respaldo del sector privado en las inversiones y el progreso del país. Había un antiguo político que decía, ni optimista ni pesimista, sino en la serena pero vigilante expectativa. Y tenemos que ir trabajando, a Dios rogando y con el mazo dando. Perfecto, señor Carlos Gálvez. Amigos, con ustedes regresamos en breves instantes. Gracias. Del total o el global del hurto y robo de vehículos tenemos la modalidad de estacionado, que es este caso específico. Estamos hablando de un 75% dentro del global, que es estacionado, que es hurto, y un 29% que es robo, que sí se ejerce violencia o amenaza sobre el propietario o quien en ese momento está conduciendo el vehículo del cual es sustraído de manera ilegal. Ya del 2001 para adelante, de algún modo la tecnología ha hecho que ciertas trabas y que no les permita a ellos peinarlo. Sí, dentro de la incidencia de la clase de vehículos, estamos hablando en primer orden los automóviles, en segundo orden es el techo vago y en tercer lugar las camionetas rurales. Sí, a través de la página web de la Policía Nacional, que estamos hablando de www.pnp.gov.pnp, ahí encontramos un aplicativo del cual introduce en la pestaña que corresponde a la placa del vehículo y automáticamente le dirá si este es hurtado o robado. O sea, que al ciudadano común y corriente, si ve un vehículo sospechoso alrededor de sus inmuebles, pues puede recurrir a este aplicativo y determinar o ver si en realidad este vehículo puede haber sido robado y en el interior se encuentran personas que pudieran atentar ya sea en contra de su patrimonio y muchas veces en contra de su integridad. Amigos, regresamos con su programa Económica y bueno, hoy vamos a conversar con el gerente general de CEDAPAL, él es el señor Marco Vargas Medina. Él nos va a contar cómo CEDAPAL podría ingresar al mercado de capitales, teniendo en cuenta que este es un mercado muy exigente, con condiciones muy estrictas para de repente financiar sus operaciones de inversiones y operaciones. Señor Vargas, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juli. Efectivamente, esa es una buena noticia para CEDAPAL. El poder ya estar en camino a poder emitir papeles de deuda para poder financiar nuestras inversiones.
Nosotros en este año 2014 hemos sido auditados por Deloitte, una gran empresa a nivel internacional, que incluso ha auditado Aguas Andinas, que es la empresa de agua de Chile, incluso empresas de Inglaterra, y acá dentro de la cartera del Perú tiene grandes empresas también que audita, y ellos han determinado que han auditado nuestros estados financieros y han visto que hemos tenido buenos estados financieros transparentes, por lo tanto han dictaminado que es un estado financiero limpio, ¿no? Sin salvedades, y eso nos da pie a que podamos ya tener el camino expedito para poder emitir papeles de deuda tal vez el próximo año, ¿no? Entonces estamos preparando todo el camino. Nosotros tenemos una ambiciosa actividad de inversión en Sedapal de cerca de 9.000 millones de soles en los próximos 8 años. Estos 9.000 millones de soles es para cerrar la brecha de infraestructura, tanto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales principalmente, y para ello es necesario financiar las inversiones, ¿no? Tenemos gran parte de las inversiones financiadas a través de nuestro plan maestro optimizado. Hemos pedido ya a SUNAS la tarifa correspondiente, y a SUNAS ha sacado un borrador de la tarifa, un proyecto tarifario, en el cual nosotros tenemos aproximadamente financiados 3.800 millones de soles, y nos está dando una tarifa para ello. Sin embargo, queda todavía pendiente algunos temas de inversión donde tenemos que buscar financiamiento, y es ahí donde esto es de una gran ayuda, estamos encaminados a ello. Adicionalmente, en realidad, de ser bueno para una empresa de Estado en tener estado financiero limpio, porque van a creer en nosotros. Tenemos este gran logro. Ajá. Un poco para que nuestros amigos de Económica sepan, la pregunta sería, a ver, Sedapal es una empresa que, si bien depende del Ministerio de Economía, tiene sus recursos propios, ¿no?, que generan recursos. Y ¿por qué esa necesidad de financiamiento adicional? Y lo otro es, ¿cuál sería el monto, el tope de financiamiento, y qué tipo de papeles son? Bonos estructurados? Sí, bueno, Sedapal es una empresa del Estado adscrita al Ministerio de Vivienda, y como comenté, nosotros tenemos, digamos, ya en nuestro plan maestro optimizado de los próximos 5 años que hemos presentado a SUNAS, un programa de inversiones de 3.800 millones de soles, los cuales tenemos financiados de la siguiente manera: 60% con recursos propios, el otro 30% con financiamiento de la banca multilateral, llámese KfW, BID, CAF, Banco Mundial, etcétera, y el otro 10% es por aportes del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, no solamente tenemos estos proyectos, tenemos más proyectos que aún no encontramos financiamiento, y precisamente, como comenté, digamos, salida al mercado de valores va a ser que podamos financiar estos proyectos, ¿no? Y en cuanto a qué tipo de papel, básicamente pueden ser bonos de 5 o 10 años, y estamos pensando en una emisión, bueno, eso está todavía en estudios, pero pensamos que podemos llegar a 500 millones de soles. Un tema importante es la clasificación crediticia que tiene, y me parece que ustedes están en el grado de inversión. Sí, efectivamente, de acuerdo a nuestra Equilibrium, que es nuestra clasificadora, tenemos A-. Sin embargo, ya a partir de esta condición de estados financieros limpios, nosotros vamos de todas maneras a dar un salto adicional, y en realidad nuestro objetivo es llegar a AAA, ¿no? Y eso le va a permitir que las tasas sean mucho menores, ¿no? Efectivamente, y eso de ahí beneficia a todos, porque al tener tasas menores vamos a requerir menores tarifas también al regulador, por lo tanto el usuario va a pagar en realidad lo adecuado, ¿no? Y estas inversiones que están previstas, ¿qué le van a permitir a la población? Porque nuestros amigos se preguntarían, ¿cuál es el beneficio directo que vamos a tener nosotros, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero es tasas de interés menores, por lo tanto los costos van a ser menores, vamos a poder de repente hacer más obras con la capacidad financiera de Sedapal, y pronto con nuestro programa de inversiones vamos a lograr el 100%
de cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que también es un punto muy importante. En Lima específicamente. Y, claro, el CEAPAL es una empresa que brinda servicio para Lima y Callao. Hace un momento mencionó que se está revisando la estructura tarifaria, ¿no? Sí. Y ¿cuál de repente debería ser el óptimo que podrían tener nuestros amigos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros todavía tenemos un retraso tarifario a nivel del Perú, ¿no? Si la comparamos por ejemplo, con nuestra tarifa actual con la tarifa de Chile o de aguas andinas, ellos tienen entre 30 y 50% más, ¿no? Digamos, de tarifa. Cobran, en Bogotá, por ejemplo, cobran el doble de lo que nosotros cobramos aquí, ¿no? Igual en Sao Paulo, en Brasil, etcétera, y en Europa, ni qué decir, ¿no? En algunos casos en Europa llega el costo del agua potable a alcanzar a 10 euros por metro cúbico, ¿no? Todavía nosotros estamos acá un poco retrasados en la tarifa, pero ya con nueva tarifa que nos está dando SUNAS, que nos está aprobando pronto, ahora en junio, ya nosotros tendríamos la oportunidad de seguir avanzando con las inversiones que tenemos. Lo que quiere decir que se va a incrementar ligeramente Sí, se va a incrementar, bueno, y eso ya es conocido, ha salido ya el proyecto tarifario y pronto ya nos van a aprobar la tarifa. Finalmente, ¿cuál es el nivel de inversiones solamente para estos 6 primeros meses del año? Bueno, nosotros hemos ido incrementando nuestras inversiones desde el año 2012, por ejemplo, en el año 2012 ejecutamos cerca de 315 millones de soles, el año pasado, 2014, hemos ejecutado cerca de 630 millones de soles, y este año pensamos ejecutar más de 700 millones de soles, ¿no? Entonces y eso es lo que vamos a mantener en los próximos 5 años en promedio, ¿no? 700 millones de soles en promedio, para poder alcanzar los 3.800 millones de soles que tenemos como objetivo en los próximos 5 años. Perfecto, señor Vargas. Yo le agradezco y bueno, felicito a CEAPAL porque están haciendo una labor interesante. Salir al mercado de capitales no es fácil, ¿no? Sí, además de ser una de las pocas empresas del Estado en adecuarse a estas normas internacionales financieras y también tener un dictamen limpio, ¿no? Perfecto, muy amable. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana en su programa Económica.